interrumpí. Senador, no, con respecto al argumento que decía usted de que, pues digo, sí tiene alguna mella, pues algún daño, algún raspón, pero bueno, atendiendo también el argumento que utilizaron con el caso de Felipe Calderón y García Luna, ¿qué responsabilidad tienen los gobernadores o no tienen? Porque, bueno, pues han estado manejando que pues prácticamente son gente a la que pues le recomiendan a alguien y no tienen una responsabilidad política. Yo quisiera que me comentara algo al respecto de esto, porque sí, pues a final de cuentas, tanto presidentes como gobernadores como presidentes municipales, pues sí deberían hacerse cargo de a quienes ponen o no ponen en las responsabilidades de toda su administración, incluida desde luego la de seguridad pública. A ver, el titular del Ejecutivo, la titular del Ejecutivo, es una responsabilidad unipersonal. Y los equipos los designas a excepción de los que la ley determina que deben pasar por una ratificación de los congresos respectivos. No sé si a nivel local esto exista, a nivel federal sí. Se ha ido avanzando en que la Cámara de Diputados apruebe al secretario de Hacienda. Desde hace mucho tiempo el Senado, la Cámara de Senado se aprueba al canciller, a un número importante de funcionarios. Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo extremo, si el canciller hiciese alguna tarea incorrecta, el Senado es responsable porque ratificó el nombramiento, pues políticamente es responsable, pero jurídicamente no puedes hacerlo responsable. Yo creo que hay dos cosas diferentes. Una responsabilidad política del nombramiento de tu equipo, lo que haga tu equipo, pues te lo van a cargar. Y hay razón en que te reclamen lo que haga tu equipo, aunque es una responsabilidad política, no jurídica. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Si lo que los medios han estado manejando es una responsabilidad jurídica, quieren removerlo del cargo, quieren llevarlo a juicio, la han juzgado y sentenciado sin una sola prueba. Eso es lo que no es aceptable. Si los medios estuvieran reclamando una responsabilidad política puntual y concreta, pues me parece que esa crítica la asumes con todo lo que implica. Si un funcionario tuyo se equivoca, pues tú vas a tener que cargar con parte de la responsabilidad política. Una responsabilidad penal es harina de otro costal. Ahí tiene que haber pruebas en tu contra de conocimiento, de mínimo de conocimiento. Ni se diga de si hubo elementos de complicidad o connivencia. Entonces, yo creo, insisto, pues que hay una campaña, evidente frente a un hecho. Ahora, ¿de qué tamaño? A ver, ¿quién había oído hablar de la barredora? Nadie. Sí. O sea, a nivel local, a lo mejor. A nivel nacional eso no había trascendido y ahora es el gran grupo criminal que, no hombre, creo que es más peligroso que el Chapo. O sea, yo no sé qué tan peligroso sea, ya se verá en la investigación, ya se deben tener elementos en la investigación que hay y ya se verá la dimensión del tema una vez que sea detenido el funcionario, que además no tengo duda que va a ser detenido. La compañera presidenta tiene mucha razón cuando dice, oigan, pues claro que no somos iguales, hay un proceso de... ¿Cuándo quiso Calderón detener, o Peña después, a Genaro García Luna? Nunca. Cuando gobernaron el compañero presidente sí había elementos para detenerlo. Pues lo detuvieron en Estados Unidos. O sea, García Luna, otra vez, García Luna está preso, confeso y sentenciado. O sea, falta un rato para que eso suceda con este otro funcionario y para que haya verdaderos elementos para saber si hay una responsabilidad no política, sino jurídica del compañero don Augusto López Hernández. Entonces yo creo que están haciendo un linchamiento evidente. Entonces, esa es mi percepción. Si no se comparte, bueno, pues pero así está. Sí, pero yo le decía eso porque, bueno, pues a final de cuentas, efectivamente, habiendo una responsabilidad política como la tuvo Felipe Calderón en el caso de García Luna. Yo creo que García Luna tiene una responsabilidad jurídica. Ah, bueno, ese sería... Yo creo que ahí hay un caso de complicidad, a mí me parece. Y entonces acá no hay caso de complicidad. Pero si ni siquiera está juzgado, o si está prófugo el funcionario, si el asunto apenas va empezando, ya me parece el colmo. No, lo que pasa es que usted habla de elementos. Un asunto, no es cierto. Habla de elementos y hay elementos. Por eso, no los sí señalan que hay un vínculos del huachicol y una serie de cosas ahí
que financiaron la campaña. Digo, se lo comento porque sí hay elementos, o sea, sí se han esgrimido varios elementos de connivencia de ese cártel de la Barredora con el huachicol, con el financiamiento a la campaña que hizo Adán Augusto López. Es decir, sí hay de alguna manera señalamientos claros de esta posible connivencia. No digo que sea cierta, pero sí hay señalamientos. Entonces, si llegaran a darse esos elementos, ¿también sería responsable jurídicamente o no? Fíjense, triple salto mortal. Ante los ojos de todos, yo digo. Hay señalamientos, dice. Pues los tuyos serán, sin ni una sola prueba. Entonces sigue siendo golpeteo. Acto seguido, si eso es cierto, entonces tienen responsabilidad jurídica. Pues es especulación tras especulación tras especulación para el golpeteo. Es que es la misma especulación, senador. Con todo cariño y respeto, yo te digo que si tienes elementos los presentes a la Fiscalía General de la República. Y con esa acusación, pues tú podrías venirme a decir, mira, aquí están los elementos objetivos que yo he presentado porque tengo conocimiento de ellos y sí estoy pidiendo que se finque responsabilidad jurídica, y ya en ese escenario, pues que el compañero Adán Augusto responda a los hechos que se le imputen. Es que en el mismo sentido se lo comento por el caso precisamente de García Luna y Felipe Calderón, pues hasta este momento, o sea, ha sido también ese el argumento, ¿no?, de que sí pudiera tener responsabilidad jurídica Calderón, sin que haya salido su nombre a relucir ni siquiera en los juzgados de Estados Unidos, que es donde se ha llevado a cabo pues todo este juicio. O sea, tú has pedido que Calderón sea extraditado. No, yo le estoy entonces no veo por qué pidas que Adán Augusto lo haga. Porque yo digo que porque Calderón, los argumentos son los mismos, pues, bueno, o sea. No son los mismos. Entonces, o sea, para uno sí sirve, García para otro no sirve. Luna está preso, confeso y sentenciado, con un proceso terminado. Bueno, parece que es muy difícil que nos entendamos que son casos brutalmente diferentes. Tú sigues insistiendo que son lo mismo, pues síguele. Yo digo que estás equivocado. No, yo no insisto que son lo mismo. Ustedes desde la 4T, disculpe, senador, pero desde la 4T se ha insistido en que el argumento con Felipe Calderón era ese, pues, o sea. No es ese, pues. Sí. Yo vuelvo a insistir. García Luna está preso, confeso y sentenciado. Además, por un tribunal que nadie puede decir que fue una persecución política. Es Estados Unidos, y Estados Unidos todo el mundo dice, hoy sí, esos son la mera neta. Pero usted dice que si hay elementos jurídicos para llevar a Felipe Calderón a un juicio de tipo jurídico. Pues yo le diría lo mismo, presente las pruebas y llévelo a la cárcel. Está muy bien, nada más que yo no ando haciendo una campaña para meter a Calderón a la cárcel. Y cuando se planteó en la votación para la gente, para el pueblo de México, una consulta de si deberían llevarse a juicio a los expresidentes, se dijo que sí. Nada más que no se alcanzó la votación suficiente. Yo en lo personal tengo la convicción de que Calderón debería estar en la cárcel, porque además el patrimonio que tiene Calderón y que es público es muy superior a su ingreso como presidente de la República. Su casa pasó de 200 a 2,000 metros cuadrados. Vive en España muy tranquilamente, cuando es un país que requiere de un nivel de ingreso muy importante. El tipo se fue del país porque sabe que su situación es muy vulnerable. Adán Augusto aquí está. Si tú tienes elementos, puedes llevarlos a la Fiscalía para que pidan que se le desafuere y lo metan a la cárcel. Lo otro es puro golpeteo político. E insistir en que nosotros estábamos en una situación similar. Bueno, pues tú ya expusiste tu punto de vista y tus preguntas, yo ya di mis respuestas y cada quien sacará sus propias conclusiones, me parece. Ya lo dije. Bueno, ya escucharon ustedes cómo se enoja el histriónico Gerardo Fernández Noroña. Varias cosas interesantes que decir. Primero dice que si hay responsabilidad política se asume. ¿Saben cuál es el problema? Que en México la responsabilidad política que se asume es nada más decir, híjole, sí me equivoqué. Por un caso semejante, en muchos países, el jefe inmediato superior de una lacra como Bermúdez Requena habría tenido que dejar el cargo.
Eso ocurre mucho en España. Eso ocurre mucho. De hecho, la trama que llevó a Mariano Rajoy a una moción de censura donde pues lo echaron de la presidencia del gobierno fue precisamente por un acto de corrupción que ni siquiera encabezó él. Así se los pongo. Es que hay un poco más de decencia. En México no. Adán Augusto, ahora que se sabe, que Bermúdez Requena andaba metido en la delincuencia organizada, dice, bueno, pues es que yo no sabía, y hasta ahí se queda. No hay responsabilidad política, no la asume. Decir, bueno, pues es que yo no sabía, eso no es asumir nada y menos se va a ir. ¿Pero qué creen? A diferencia de lo que dice el payaso de Noroña, es que pruebas hay, y además que no los engañen con algo. Estamos hablando de casos de delincuencia organizada, estamos hablando de casos de corrupción, que ambos son delitos graves, delitos que se persiguen de oficio. Qué asco escuchar al payaso Noroña decirle, si tienes las pruebas, preséntalas. No, güey, pruebas hay. Y es obligación de la Fiscalía investigar. No necesita denunciarlo nadie. Son delitos que se persiguen de oficio. Pero con eso se escudan todos los de la secta y sus parásitos. Y además, con eso se escudan los aplaudidores de la secta. ¿Tienes pruebas? Preséntalas. No se necesita presentar pruebas en ningún lado. Con que haya indicios, la Fiscalía está obligada a investigar porque son delitos graves. Eso significa de oficio, adoctrinados. Perdón, gente pensante, pero uno tiene que aclararles. Miren esta publicación de Fábrica de Periodismo, que se las voy a dejar en la descripción. Nadie hizo caso a más de 30 alertas, reportes, diagnósticos, flashes de inteligencia. No les voy a compartir todas, nada más quiero que vean las láminas que colocaron. Lo supo el general Audomaro Martínez. Lo supo el general Luis Crescencio Sandoval. Lo supo Luis Rubén Sandoval Medina. Lo supieron porque eran respectivamente el titular del Centro Nacional de Inteligencia, el secretario de la Defensa Nacional y el director del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia. Recibieron 30 comunicaciones, aquí fechan algunas, flashes, de que este señor estaba metido en la delincuencia organizada, la más viejita de 2019, un mes después, con todo esto que ya sabía Audomaro, Chencho, que ya sabían todos, por cierto, el Centro de Fusión de Inteligencia también tiene como mando general del ejército, pues al presidente de la República. Entonces, este tipo de informaciones también llegan a presidencia. Así es que el gusano barrenador también lo supo. Dice por aquí muy interesante el análisis de Fábrica de Periodismo. Lo supieron todos, pero ¿qué creen? Pero ni el general Audomaro, ni el general Luis Crescencio, ni el director del Centro Nacional de Fusión e Inteligencia, donde se reúne toda la información recabada en los 6 centros regionales, decían públicamente lo que sabían, porque el jefe de Hernán Bermúdez, a quien llamaban el comandante H, era el gobernador Adán Augusto López, quien le había dado posesión del cargo y literalmente le había abierto las puertas del paraíso delictivo. No lo decían en voz alta porque Adán Augusto López era el hermano del entonces presidente López Obrador, quien lo llamaba cariñosamente así en gratitud por el auxilio y apoyo que su padre, el notario Payambé López, le había dado a un Andrés Manuel joven. Callaron, todos sabían. Y miren, aquí colocó Fábrica de Periodismo las láminas de Guacamaya Leaks. No son todas, algunas. Ay, déjenme hacerlas más grandes. ¿Cómo se hacen más grandes? Perdón, aquí está. Son muchas. Vienen incluso con fotografías de Hernán Bermúdez, con los organigramas. Vienen con los delitos que cometía cada uno. Ven, en la parte de arriba, autoridades involucradas: Hernán Bermúdez Requena, alias el abuelo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el Estado. Estos documentos son de la Sedena, lo supieron.
Aquí hay más. Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en el Estado, toma posesión el 11 de diciembre del CERFI, Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste. Otra vez Hernán Bermúdez Requena aparece en el organigrama que tenía la Sedena. Así presentan los organigramas, ustedes los han visto. Y ahí está otra vez. Aquí hay comunicaciones, un flash informativo que se envía a estos centros de fusión de inteligencia, donde se detalla, es pura gente del gobierno que trabajaba en la estructura criminal de la Barredora. Entonces podemos ver encargado de células que realiza compraventa y extracción de hidrocarburo. Luego abajo, Hernán Bermúdez, secretario de Seguridad Pública de Tabasco. Carlos Tomás Díaz Rodríguez, colaborador del secretario de Seguridad Pública. Juan Gilberto Sánchez Gómez, perteneciente a la Fiscalía General del Estado. Armando Limón, uno que compraba el combustible. Son muchos. Miren, aquí un agente ministerial de la Fiscalía. Aquí trabajador de la Fiscalía en Villahermosa, Tabasco. Pura gente del gobierno metida. Más, aquí está otro, actividad delictiva de Tabasco. Otra vez, un organigrama. ¿Quién lo encabeza? Hernán Bermúdez Requena. Y aparece en medio Benjamín Mollinedo Montiel, alias el Pantera, que fue el que lideró en un primer momento la Barredora y fue el encargado de asesinar al Bucanas. Otra tarjeta informativa, 31 de diciembre de 2019. Hablan del Pelón de Playas, el que era líder de los Zetas y después se dedicó a la delincuencia organizada en el estado de Tabasco. Desde 2019 hay comunicaciones. Aquí hay otro, Blancos, Estado, gerente de caso. O sea, aquí vienen otra vez nombres de personas dedicadas al robo de hidrocarburos. Todos estos. Otro, para atención de la superioridad. Superioridad. Esto es para que lo supieran el secretario de la Defensa y el gusano barrenador. Y ahí viene, en posible referencia a Hernán Bermúdez Requena, comandante H, secretario de Seguridad, se resguarde con toda su gente porque van a entrar 10 camionetas del Estado y de inteligencia de Marina. Es que es de locos. ¿Cómo dice que no hay pruebas? Aquí están, otro organigrama. Ahí está el Tomasín, licenciado Carlos Tomás Díaz. Y ahí está otra vez, encabezando todo esto, Hernán Bermúdez Requena. Son documentos de la Sedena. Otros. Otra vez, Hernán Bermúdez Requena. Entonces, ¿de dónde saca que no hay pruebas? Miren acá abajo, autoridades. Este que dicen comandante Mamado, este es el Ulises Pinto, que fue policía, bajo las órdenes de Hernán Bermúdez Requena. O sea, ¿de qué están hablando? Otra vez, aquí abajo, Hernán Bermúdez Requena, una comunicación del 2 de febrero de 2021. ¿Cómo dicen que no había pruebas? Por favor, ¿de dónde lo sacan? ¿De dónde dice el tal Noroña que no había pruebas? Aquí están las pruebas. Y no se necesita denuncia de nadie para que esto se investigue y en su caso se castigue. Pero pues bueno, sabemos que eso muy probablemente no va a ocurrir.